¿Sabías que Overwatch nació de los restos de un proyecto que Blizzard intentó enterrar? Un juego tan ambicioso que ni siquiera ellos pudieron hacerlo funcionar y del que casi nadie sabe la historia completa. Durante más de 7 años, Blizzard trabajó en algo que prometía ser su siguiente revolución, después de World of Warcraft. Un proyecto tan grande que internamente lo llamaban el sucesor espiritual del WoW. Su nombre era Project Titan. El problema es que nadie fuera del estudio sabía realmente qué era. Todo estaba cubierto por un secretismo absoluto. No había trailers, ni teasers, ni arte oficial, solo rumores, filtraciones y testimonios de antiguos empleados. Lo que sí se sabía era que Blizzard no estaba haciendo solo otro MMO. Querían reinventar el género, pero lo que nació como el juego más ambicioso del estudio terminó siendo su fracaso más caro y silencioso. Hoy te voy a contar cómo Project Titan pasó de ser el futuro de Blizzard a convertirse en el proyecto fantasma que dio vida a Overwatch. Para entender Titan hay que volver a los años dorados de Blizzard. Hablamos de 2004 a 2010 aproximadamente, cuando todo lo que tocaba se convertía en oro. World of Warcraft dominaba el mundo, Diablo 2 era una religión, StarCraft 2 estaba en pleno desarrollo y el estudio tenía una reputación intocable. Hacían juegos que no fallaban. En 2007, con más de 10 millones de jugadores activos en WoW, Blizzard decidió mirar hacia adelante. Pensaron: ¿y si creamos el siguiente paso de los MMO? Algo nunca visto. Así nació Project Titan. El plan era una locura. Según los informes filtrados y entrevistas con antiguos empleados, Titan iba a ser un MMO de ciencia ficción, pero con un giro. No sería un mundo de fantasía medieval, sino una fusión entre vida cotidiana y combate futurista. Imagina esto: durante el día tu personaje tendría un trabajo normal, podría ser chef, ingeniero, periodista o comerciante. Pero por la noche te convertías en un agente secreto luchando en una guerra oculta entre facciones. El juego tendría dos mundos coexistiendo, uno social y el otro de acción, y los dos influían entre sí. Si tu restaurante tenía éxito, tu facción ganaba recursos. Si perdías una misión de combate, tu ciudad podía verse afectada económicamente. Era una idea brillante, pero prácticamente imposible de ejecutar con la tecnología de la época. El equipo de Titan llegó a tener más de 140 desarrolladores dedicados exclusivamente al proyecto. Muchos eran los mismos genios detrás del WoW y StarCraft. Blizzard quería un motor gráfico completamente nuevo y avanzada para los NPC y un sistema social más profundo que cualquier otro MMO. Querían simular literalmente una sociedad viva dentro de un videojuego, pero más adelante se dieron cuenta de algo: no sabían cómo hacerlo funcionar. Cada mecánica generaba nuevas complicaciones. ¿Cómo equilibras un juego donde los jugadores tienen empleos y horarios? ¿Cómo mantienes interesante un mundo donde algunos están cocinando y otros disparando? ¿Y cómo logras que todo sea divertido sin sentirse como dos juegos distintos? La respuesta es fácil: no se podía. Durante años, Blizzard evitó hablar del proyecto, pero en 2010 y 2011 los rumores se desataron. Algunos medios afirmaban que Titan sería el WoW del futuro, otros decían que estaba ambientado en un mundo post-apocalíptico. En 2011, el propio Paul Sams, director de operaciones de Blizzard, confirmó que Titan existía y que no reemplazaría a WoW, sino que ofrecería algo completamente diferente. Pero lo curioso es que dentro del estudio nadie sabía realmente hacia dónde iba el proyecto. Había demasiadas ideas, demasiados equipos trabajando en cosas separadas y ninguna dirección clara. El ex diseñador lo resumió así: Titan no tenía alma, tenía cientos de sistemas complejos, pero ningún corazón. Para 2013, las cosas empezaron a torcerse. El desarrollo se había estancado, los prototipos no funcionaban y los líderes del proyecto estaban agotados. Ese mismo día, Blizzard canceló la versión jugable interna del juego. Los testers decían que era demasiado confuso, demasiado técnico y poco divertido. La empresa, acostumbrada a éxitos rotundos, no sabía cómo manejar un fracaso de ese tamaño y lo peor, el público
ni siquiera sabía que Titan existía oficialmente. Mientras tanto, World of Warcraft empezaba a perder jugadores por primera vez en su historia. Titan debía ser su reemplazo, pero no estaba ni cerca de ser jugable. En mayo de 2014, tras 7 años de desarrollo, Blizzard tomó una decisión histórica: cancelar Project Titan. Jeff Kaplan, quien más tarde se volvería la cara visible de Overwatch, fue uno de los líderes que lo anunció internamente. Kaplan dijo algo que marcó a todos: habíamos intentado crear algo demasiado grande y en el proceso olvidamos divertirnos. Pero Blizzard no destruyó todo lo que había hecho. Muchos elementos, con el diseño de personajes, la estética futurista, las habilidades especiales, seguían teniendo potencial. Así que Kaplan, junto con un pequeño equipo, decidió rescatar las mejores partes del desastre. Querían probar si podían transformarlo en algo completamente nuevo, más enfocado, más divertido y sobre todo jugable. Ese pequeño equipo se convirtió en el núcleo del proyecto que, en unos años más tarde, el mundo conocería como Overwatch. La idea de héroes con habilidades únicas, las misiones en ciudades futuristas y el tono optimista del mundo. Todo venía de Titan, pero a diferencia del MMO imposible, Overwatch sería un shooter por equipos, rápido, accesible y visualmente brillante. Blizzard pasó de intentar construir una sociedad virtual entera a enfocarse en lo que mejor sabía hacer: crear personajes memorables y mecánicas sólidas. Y fue una decisión brillante. En 2016 Overwatch se lanzó con un éxito descomunal. Más de 10 millones de jugadores en su primer mes, juego del año en The Games Awards 2016 y una comunidad que explotó en fandoms, cosplays e esports. La ironía del destino: el mayor fracaso de Blizzard dio vida a uno de sus mayores éxitos. Y a día de hoy, casi todo lo que sabemos de Project Titan viene de ex desarrolladores y filtraciones. Blizzard nunca publicó una sola imagen oficial del juego, pero las piezas que se conocen pintan un cuadro fascinante. Por ejemplo, Titan iba a tener 6 facciones globales, cada una con su ideología. Había ciudades vivas como París, Río y una ciudad ficticia llamada Olimpia. El combate mezclaba disparos en primera persona con habilidades del estilo MOBA y los personajes eran humanos mejorados tecnológicamente con profesiones duales. Básicamente, Overwatch es la versión destilada de ese universo. En lugar de 500 sistemas imposibles, Blizzard se quedó con lo que realmente brillaba: los héroes, el color y el conflicto mundial. Aunque Blizzard jamás reveló cifras, se estima que Project Titan costó más de $50 millones antes de ser cancelado. Algunos analistas creen que pudo superar los 100 millones, considerando los años de desarrollo y el personal involucrado. Pero lo más caro no fue el dinero, sino el golpe emocional y cultural dentro del estudio. Blizzard era conocido por su mantra de "no lanzamos nada hasta que esté listo", pero Titan demostró que a veces ni siquiera ellos podían arreglar algo roto desde su base. Y esa lección marcó el tono de los siguientes años. Muchos veteranos se fueron, entre ellos Chris Metzen y Jeff Kaplan, y aunque Overwatch fue un éxito, el fantasma de Titan siguió rondando los pasillos de Blizzard. Más allá de su fracaso, Project Titan dejó un legado importante en la industria. Primero, demostró que incluso los gigantes pueden fallar. Blizzard había construido una imagen de perfección. Titan demostró que incluso los estudios más talentosos pueden perder el rumbo. Segundo, recordó que la diversión es lo primero. Cuando un proyecto se vuelve más técnico que disfrutable, está condenado. Y por último, inspiró a otros estudios a reciclar fracasos. Hoy, muchos juegos nacen de ideas canceladas o recicladas. Apex Legends, por ejemplo, surgió del fallido Titanfall 3. En resumen, Titan se convirtió en un ejemplo de cómo un fracaso puede convertirse en una oportunidad si sabes dónde mirar. Aunque nunca lo vimos en acción, Titan sigue vivo en pequeñas partes, en los mapas de Overwatch que reflejan el mundo multicultural que Titan soñaba, en el estilo visual optimista, una respuesta al tono oscuro que tenía el MMO original, en los héroes que encarnan esa mezcla de trabajo civil y vida secreta de los agentes de Titan.
Lo más irónico es que años después, Blizzard parece haber perdido esa chispa que Titan les obligó a redescubrir. Tras la salida de Kaplan y Metzen y con polémicas internas, muchos fans sienten que el estudio que soñaba con mundos imposibles ya no era el mismo. Overwatch 2, de hecho, comenzó como la promesa de traer de vuelta parte de la visión original de Titan, con misiones PvE y progresión narrativa, pero incluso eso terminó recortado, y es casi poético. Blizzard sigue persiguiendo la sombra de Titan, intentando capturar de nuevo ese fuego imposible que una vez casi los destruye. Project Titan fue el sueño más grande y el golpe más duro de Blizzard, una historia de ambición, errores y redención. De su fracaso nació Overwatch, un juego que devolvió la esperanza al estudio, pero también dejó una cicatriz que nunca se borrará. A veces los proyectos más importantes no son los que triunfan, sino los que enseñan por qué fallar también puede ser una forma de avanzar. Si quieres descubrir cómo Overwatch se transformó después de Titan y por qué su secuela dividió a toda la comunidad, mira el video que te sale en pantalla. Nos vemos ahí. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima.